casa. Muy buenos días, chicas y chicos que nos ven en todo el Perú. Mi nombre es Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir descubriendo el mundo sin salir de nuestros hogares. Como ustedes ya saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todos los familiares que los estén acompañando en casa porque aprender juntos es mucho más divertido. ¿Y ya tienen a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz o lapicero para tomar sus apuntes? Entonces, aquí vamos. Durante estas 2 semanas de aprendizaje vamos a divertirnos y aprender mucho sobre las estaciones del año. ¿Por qué ocurren y qué características tienen? Y luego nos organizaremos para compartir lo aprendido a través de un juego. En nuestro último programa hablamos de la estación que está próxima a llegar, la primavera, y cómo esta influye en los seres vivos. Aprendimos que su llegada produce algunos cambios en el comportamiento de las plantas y los animales. Hoy aprenderemos acerca de cómo se originan las otras estaciones del año. Al final del programa los invitaré a realizar un organizador visual sobre las 4 estaciones. Todo lo que descubramos en la actividad del día de hoy nos acercará un paso más a lograr nuestro gran reto de estas 2 semanas. Crear un juego sobre las estaciones para comunicar los hallazgos de nuestra investigación y compartirlo en familia. Veamos todas las actividades que nos conducirán a cumplir este reto, así que mucha atención. Muy bien, ayer iniciamos nuestra aventura de aprendizaje descubriendo las características de la primavera y su influencia en los seres vivos, y hoy continuaremos descubriendo por qué se producen las estaciones del año. Para ayudarnos a descubrir el fascinante mundo de las estaciones, invitaremos el día de hoy a nuestro querido profesor Gustavo. Bienvenido, profesor. Buenos días a todas y todos. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y me alegra muchísimo poder continuar este importante aprendizaje sobre las estaciones del año. ¿Están listas y listos para empezar? Muy bien. Ayer, después de conocer un poco más las características de la primavera y su influencia en los seres vivos, varias chicas y chicos se sintieron curiosos y motivados a averiguar mucho más. Escuchemos algunos comentarios e interrogantes que llegaron. Hola, me llamo Josué. Cada una de las estaciones tiene características propias, pero que además son contrarias entre sí. O sea, mientras que en verano hace calor, en invierno hace frío, y mientras que en primavera todo se llena de verde, en otoño las plantas dejan caer sus hojas. Además, todas las estaciones se repiten una y otra vez, año tras año. ¿Cómo es esto posible? Hola a todas y a todos. Yo soy Rafaela. Escuché que en Europa ahora es verano, mientras que aquí en Perú estamos en invierno. Y entonces pensé, si las estaciones ocurren, ¿por qué el planeta Tierra, al igual que los demás planetas, gira alrededor del Sol? ¿Tendrá que ver el Sol en la diferencia entre las estaciones? ¡Wow! ¡Qué interesantes ideas, Josué y Rafaela! Como verán, lo que comentan Josué y Rafaela nos plantea cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, ¿por qué ocurren las estaciones año a año? ¿Y de qué manera interviene el Sol en este proceso? Ambas preguntas me parecen geniales. Y lo son. Por eso, estas 2 preguntas guiarán nuestra investigación de hoy. Chicas y chicos, ¿qué necesitamos tener para iniciar nuestra investigación? Ya sé. Para empezar, necesitamos definir nuestra pregunta de investigación, ¿verdad? Muy bien, Patricia. Les propongo investigar en torno a esta pregunta. ¿Por qué se producen las estaciones del año? Los invito a anotarla en sus cuadernos. Profe, pero si entendemos por qué se producen las estaciones del año, ¿podremos también resolver las inquietudes de Josué y Rafaela? Ah, te invito a que lo descubramos juntos. Genial, profesor. ¡Uy, qué emoción! Y un detalle más, usaremos la tabla con criterios para autoevaluar nuestro avance. ¿Sí la recuerdas, no? Claro, profesor, la que vimos en nuestra última actividad, ¿cierto? Esta. Precisamente, Patricia.
Investiguemos para responder a la pregunta, ¿por qué se producen las estaciones del año? Antes del programa hice esta misma pregunta a 2 estudiantes. ¿Quieres saber cuáles fueron sus respuestas iniciales? Escuchemos. Hola, soy Alessandra. Creo que las estaciones se originan y van cambiando porque la Tierra siempre gira y esto hace que reciba el sol en distintas partes mientras va dando la vuelta. Saludos a todos, mi nombre es Joaquín. Mi papá me enseñó un documental en el que contaban que la Tierra viaja alrededor del Sol, pero que además su eje se encuentra inclinado, lo que hace que la luz y el calor del Sol lleguen de distinta manera. Gracias a Alessandra y Joaquín. Estos aportes nos dan un excelente punto de partida para investigar. Ahora les pregunto, ¿qué necesitamos hacer para comprobar si estas afirmaciones son ciertas? Así como lo hicimos en el programa anterior sobre la primavera y en actividades anteriores, revisaremos el paso a paso de nuestra investigación. Para ello, usaremos el siguiente cuadro con las 3 preguntas que guiarán nuestra investigación. ¿Qué necesitamos investigar? ¿Qué fuentes usaremos? ¿Y cómo organizaremos la información? Eso es, Patricia. Para ello, escuchemos las participaciones de Joaquín y Camila, quienes tienen sus propuestas sobre lo que creen que necesitamos investigar. Creo que deberíamos investigar sobre la Tierra y cómo se mueve para dar lugar a las estaciones. A mí me gustaría saber sobre cómo la Tierra pasa de una estación a otra. Ambas son excelentes propuestas. Entonces, Joaquín quiere saber cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, mientras que Camila se pregunta qué ocasiona el cambio de estación. Anotemos esto en el cuadro. Quedaría así. ¿Cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? ¿Qué ocasiona el cambio de estación? Sigamos avanzando. Bien, ahora nos toca responder qué fuentes usaré. Escuchemos las respuestas de los estudiantes. Creo que para investigar sobre las estaciones, yo consultaría con un experto o especialista en el tema. Propongo buscar en algún libro o en alguna página confiable de internet. Los dos tienen ideas muy útiles para nuestra investigación, así que colocaremos ambas en el cuadro. Así va quedando. ¡Qué bien, profesor! Ya solo nos falta saber cómo organizar la información. Joaquín envió una propuesta muy interesante para esto. Prestemos atención. ¿Qué tal si para organizar la información construimos un mapa conceptual con las ideas que vamos logrando? En una actividad anterior nos enseñaron que los organizadores gráficos nos ayudan a organizar la información y entenderla mejor. Joaquín, ¡qué trome! Tú sí has aprovechado bien nuestras actividades previas. ¿Incorporamos estas propuestas a la tabla entonces, profesor? De todas maneras, y con esto el cuadro quedaría así. Ya tenemos nuestro plan de investigación para responder a la pregunta ¿por qué se producen las estaciones del año? Alessandra ha avanzado ya con la búsqueda de información, así que escuchémoslas atentamente. Mi mamá me ayudó a buscar en internet y encontré un texto muy interesante. Quiero leer los apuntes que hice sobre él. Se han realizado muchas investigaciones acerca de cómo se originan las estaciones del año, un fenómeno natural que sucede, entre otras razones, por la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol. Debido a esto, los rayos solares llegan con diferente intensidad a las distintas regiones del planeta, provocando cambios en el comportamiento climático. Con la información que averiguó Alessandra, podremos responder a nuestra pregunta, ¿por qué se producen las estaciones del año? Alessandra, ¿en qué parte del texto podemos encontrar información que nos ayudará a responder esta pregunta? Profesor, creo que esta parte la volveré a leer. Sucede, entre otras razones, por la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol. Veamos el siguiente gráfico. Esa línea punteada que ven arriba es el eje de la Tierra. Como habrán notado, no es precisamente recto, no tiene una forma vertical. De hecho, está un poco inclinado. ¿No les
parece muy curioso cómo los científicos pueden haber logrado descubrir esto? ¿Y qué nos puedes decir sobre el movimiento de traslación? Pues que es el movimiento que realiza el planeta Tierra alrededor del Sol. ¿Se imaginan cuánto demora la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol? 1 año, o sea, 365 días aproximadamente. Es en este tiempo que se producen las 4 estaciones. En efecto, el planeta Tierra presenta una ligera inclinación en su eje, de manera que, al girar sobre él y a su vez trasladarse alrededor del Sol, recibe la luz del Sol con diferente intensidad en sus 2 grandes partes, que se conocen como hemisferios. Cierto, el planeta está dividido en 2 por una línea invisible que se conoce como la línea ecuatorial. Lo que en el mapa está arriba de la línea ecuatorial es el hemisferio norte, mientras lo que está debajo es el hemisferio sur. Muy bien, entonces, esa combinación de movimiento alrededor del Sol, junto con la inclinación del eje de la Tierra, da lugar a las estaciones del año. ¡Guau! ¡Qué fascinante! La traslación más la inclinación del eje terrestre generan las estaciones en todo el planeta. Muy buen resumen. Ahora que ya lo tenemos claro, Alessandro nos compartirá nuevamente este fragmento del texto. Claro, profesor. Debido a esto, los rayos solares llegan con diferente intensidad a las distintas regiones del planeta, provocando cambios en el comportamiento climático. ¿Qué pueden decir sobre esta afirmación? Les dejo aquí el texto por escrito, para que reflexionen y si desean, escriban sus ideas sobre él durante el corte. ¡Excelente! Nos vemos en breve entonces. A tomar nota, chicos y chicas. Ya volvemos. Ya volvimos aquí al programa. Antes de la pausa, el profesor nos dejó reflexionando sobre la segunda parte del texto que compartió a Alessandra. Ahora escucharemos qué nos dice ella misma sobre este fragmento. ¿Será lo mismo que dedujeron ustedes durante el corte? Bueno, vamos a comprobarlo. El texto dice que la Tierra recibe los rayos solares con diferente intensidad en cada región. Por eso las estaciones son diferentes en cada país y también en cada región dentro de cada país, y poseen características particulares. El calor del verano, el frío del invierno, el clima agradable de la primavera y los vientos del otoño son diferentes en cada lugar, dependiendo de cómo le caigan los rayos solares. Y con esto, chicas y chicos, ya tenemos respondida nuestra primera pregunta del cuadro de investigación. ¿Cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Y hemos usado para ello, como fuente principal, una página de internet confiable. Genial. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué ocasiona el cambio de estación? Josué contactó a un profesional del Instituto Geofísico del Perú, el investigador científico Nóvar Octavio Baella Pajuelo, para que nos ayude con esta pregunta. Atentas y atentos. Hablé con un especialista del Instituto Geofísico del Perú, el doctor Nóvar Baella, para hacerle algunas preguntas relacionadas con el paso de una estación a otra. Escuchemos atentos la entrevista, están muy interesantes. ¿Sabían ustedes que en Chanquillo, Ancash, Perú, se encuentra el observatorio solar más antiguo de América? Bueno, servía para marcar el paso de las estaciones mediante la observación del Sol, de la salida y puesta del Sol. Aquí les muestro una figura que simula la observación de las puestas del Sol detrás de estas llamadas 13 torres de Chanquillo a lo largo de todo un año. Por ejemplo, podemos empezar del 21 de junio, ¿no? A la derecha, que es un extremo. De ahí pasa por el medio del recorrido al 21 de septiembre. Y ahí seguimos al 21 de diciembre, que es el extremo izquierdo. Allí el Sol se queda quieto por varios días, ya que tiene que cambiar la dirección para poder regresar. Continúa con el 21 de marzo, ya regresando, y en medio del recorrido, pero esta vez de regreso. Y llegando nuevamente al inicio, al 21 de junio, que es el extremo derecho, en donde se queda varios días quieto para reiniciar el camino. Como acaban de observar, el Sol se ha paseado de un lado al otro, completamente durante un año.
y notamos que existen puntos especiales, las dos posiciones extremas en donde el Sol se queda quieto por varios días para cambiar de dirección, el 21 de junio y el 21 de diciembre. Dichos soles quietos corresponden a los llamados solsticios. Solsticio, les diré, significa justo sol que permanece quieto. Existe también una posición especial, una posición intermedia, en medio, por donde el Sol pasa por un punto de equilibrio situado justo entre los dos extremos, ¿no? En medio. El Sol pasa rápidamente por esa posición de equilibrio 2 veces a lo largo del año. Una de derecha a izquierda, que es el 21 de septiembre, y otra de izquierda a derecha, que es el 21 de marzo. En cada una de ellas se ha producido una posición de equilibrio. Decimos que se ha producido un equinoccio. ¿Qué ocasiona el cambio de estación? Bueno, la Tierra posee el eje inclinado y esa inclinación se mantiene constante durante toda la órbita, no olvidemos eso. Eso produce algo importante, que para un observador situado en la superficie terrestre, el camino del Sol por el cielo, cada día que ve el camino del Sol por el cielo, va a ir cambiando durante todo el año, sea diferente. De hecho, esto produce también que los rayos solares no incidan de la misma forma sobre la Tierra a lo largo del año. El cambio de estación se produce justo en los extremos de este camino en el cielo y en la parte intermedia. Recuerda que estos extremos y parte intermedia lo vimos en la figura anterior del Observatorio Solar de Chanquillo. Recuerda eso. ¿Qué son equinoccios y solsticios? Los solsticios son las fechas del año en la cual el Sol se queda aparentemente quieto por algunos días en los extremos de su recorrido por el cielo. Solsticio significa justo sol que permanece quieto. Esto lo vimos en la figura del Observatorio Solar de Chanquillo. Esto se produce en 2 fechas específicas. ¿Por qué solamente 2? Porque en un recorrido de ida y vuelta siempre existirán 2 extremos. Un extremo es el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, marca el inicio del invierno y el día con iluminación solar más corto. El otro extremo es el 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, marca inicio de verano y el día con iluminación solar más largo. Por otra parte, los equinoccios son las posiciones intermedias en el recorrido. Son los puntos de equilibrio en donde existe un equilibrio entre la duración de la luz del día y la noche, luz y oscuridad. Y solamente son 2, ya que son 2 los pasos posibles, ¿no? De invierno a primavera, el 21 de septiembre aproximadamente, equinoccio primavera, y de verano a otoño. Este de verano a otoño, el 21 de marzo, equinoccio de otoño. Estas fechas se invierten totalmente si estamos situados en el hemisferio norte de la Tierra. ¿Y por qué? Porque estamos al otro lado del ecuador y el ángulo de incidencia de los rayos solares tiene que cambiar necesariamente. Así es. ¿Qué diferencia existen en la forma como caen los rayos solares en cada caso? Esta diferencia la podemos observar en la siguiente figura. Fíjate, por ejemplo, aquí vemos la Tierra desde el espacio, en una fecha especial, el 21 de diciembre, el solsticio de verano para nosotros, unos días antes de Navidad, por cierto. Y también observamos 2 personas, una de ellas que le he puesto de color rojo, situada en el hemisferio sur, y otra de color azul, situada en el hemisferio norte. ¿Qué podemos observar? Observamos que el Sol incide de forma distinta para cada persona, fíjate. La persona roja siente mucho más calor porque los rayos solares le llegan directamente sobre su cabeza. Por eso le he colocado de color rojo. Por el contrario, la persona azul no recibe los rayos solares directamente, digamos que le caen más inclinados. Una curvatura de la Tierra, como lo ven. Y por eso siente más frío comparado con la otra persona. Por eso está de color azul. No te olvides que dado que tenemos 2 épocas durante el año, bien marcadas, ¿no? Una de calor y otra de frío, y que también existen 2 épocas intermedias, ¿no? Para pasar de una a la otra, todo esto resulta en tener solo 4 épocas bien marcadas, con 3 meses de duración cada una. Son justo las 4 estaciones. Muy bien, Josué. Te felicito por haber investigado consultando a un profesional. Y bueno, también muchas gracias a Novar Baella por aportar a nuestra importante investigación con sus respuestas. Me encantó la entrevista. Fue genial conocer los solsticios y equinoccios y cómo marcan el cambio de una estación a otra. Miren, encontré esta imagen, justo lo que explicaron en la entrevista. ¡Qué bueno, Patricia! Esta imagen nos ayuda a complementar lo aprendido, ya que grafica equinoccio de primavera en el hemisferio sur, que es el otoño en el hemisferio norte. ¡Buenísimo!
Cada vez aprendemos más y más en torno a la pregunta, ¿por qué se producen las estaciones? Vamos uniendo las piezas que tenemos hasta ahora, el texto de Alessandra, la entrevista realizada por Josué y lo que hemos comentado a lo largo de la actividad. Y podemos utilizar también lo aprendido en el último programa. Miren. En mi esquema presento las siguientes ideas. La Tierra, con su eje inclinado, se traslada alrededor del Sol mediante el movimiento de traslación. Mientras se mueve alrededor del Sol a lo largo de un año, recibe los rayos solares con distintas intensidades en sus dos hemisferios. Ocurren así los solsticios y equinoccios, que son los fenómenos que marcan el cambio e inicio de cada estación. Un ejemplo de esto último es lo que les mostré en el gráfico. El equinoccio, que se da el 22 o 23 de septiembre e inicia la primavera en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, mientras que en el hemisferio norte marca el inicio del otoño. Veo que has ido organizando perfectamente tus ideas, Patricia. Profesor, Camila también ha organizado la información, pero utilizando un mapa conceptual. ¿Nos lo quiere compartir? Gracias por compartirlo, Camila. Entonces, con todo lo realizado hasta ahora, vamos avanzando en nuestra investigación. Ya podemos responder a la gran pregunta de nuestra investigación. ¿Por qué se producen las estaciones del año? Exacto, Patricia. Ahora veamos toda la información que hemos obtenido. Las estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera, ocurren debido al movimiento de traslación, que es el movimiento que hace la Tierra al girar alrededor del Sol. El tiempo que se toma la Tierra en darle una vuelta completa al Sol es de 365 días aproximadamente, es decir, un año. Y es en este periodo que se producen las 4 estaciones. Otro factor importante que determina las estaciones es la inclinación del eje de la Tierra. Los grados de inclinación que tiene la Tierra hacen que los rayos del Sol incidan de manera diferente en las distintas regiones del planeta. Por eso, cuando en el hemisferio sur entramos en primavera, en el hemisferio norte se inicia el otoño. Y cuando el hemisferio norte está en invierno, el hemisferio sur inicia el verano. Los solsticios y equinoccios son los fenómenos que marcan cada uno de los cambios de estación. Adicionalmente, podemos decir que cada estación se manifiesta de forma visible en el ambiente. Por ejemplo, en el verano los días son más soleados, mientras que en invierno son fríos. Y así como las estaciones del año son opuestas en cada hemisferio, dentro de cada uno de ellos hay variaciones en los comportamientos climáticos. En el Perú, por ejemplo, debido a nuestra geografía y a nuestros pisos altitudinales, las estaciones tienen algunas variantes. ¿Se acuerdan de las respuestas que dieron Alessandra y Joaquín a nuestra pregunta de investigación al inicio de la actividad? Bueno, vamos a escucharlos ahora a ambos contándonos si es que lograron o no comprobar que sus respuestas eran válidas. Aquí vamos. Hola de nuevo. Yo mencioné que las estaciones se producen porque la Tierra gira sobre su propio eje y recibe el Sol en distintas partes del planeta. Después de todo lo investigado, aprendí que no es por giro de la Tierra sobre su eje, sino por el movimiento de traslación. Entonces mi respuesta inicial no fue válida. Mi respuesta inicial fue que las estaciones se producen porque la Tierra viaja alrededor del Sol, pero que además su eje se encuentra inclinado, haciendo que reciba el Sol de distintas maneras. Luego de lo investigado, mi respuesta sí fue comprobada. Los felicito a ambos, Alessandra y Joaquín. Profesor, esta ha sido una actividad muy reveladora sobre los misterios de nuestro planeta. Pero, aunque hemos aprendido mucho, creo que todas las respuestas que hemos obtenido podrían haber despertado nuevas preguntas en los estudiantes. Pero, ¿por qué se producen también variantes en las características de las estaciones de un lugar a otro? Excelente pregunta, Patricia. En efecto, las estaciones ocurren por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y por la inclinación de su eje, como hemos visto en el programa de hoy.
Ahora, en general, las estaciones presentan características que permiten distinguirlas unas de otras, pero la geografía de cada lugar en el planeta también influye en cómo se manifiestan. Por ejemplo, ¿crees que el invierno en Arequipa es igual que en Piura? Ya veo por dónde va, profesor. En algunas zonas, como en la Sierra de Arequipa o en Pasco, la temperatura baja mucho más. En Piura suele haber vientos, pero es más cálido también. Exacto, y estas diferencias se deben a factores como la presencia de la cordillera de los Andes o la corriente de Humboldt. Pero ojo, en todo el Perú, la estación sigue siendo el invierno. Entonces, en resumen, aquí en el Perú, ¿las variantes se dan por la geografía y los pisos altitudinales? Así es, Patricia. Ese es uno de los factores que va a determinar las variantes en las estaciones del año en las distintas regiones del país. ¡Súper, profesor! Muchas gracias por compartir con todos este conocimiento. Espero que hayan disfrutado de esta actividad tanto como yo. Por ahora me despido y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Hasta luego, profesor! ¡Genial! Hoy hemos aprendido muchísimo sobre las estaciones y cómo se producen. Me ha encantado aprender sobre la traslación y el inclinado de la Tierra, así como sobre los equinoccios y solsticios. Antes de irnos, recordemos algunas ideas claves. Las 4 estaciones del año ocurren gracias al movimiento de traslación y a la inclinación del eje de la Tierra. Debido a estos factores, los rayos del Sol inciden con diferente intensidad en las distintas regiones del planeta. Los solsticios marcan el inicio de verano y el invierno, mientras que los equinoccios el inicio de la primavera y del otoño. Las estaciones son opuestas en los hemisferios de la Tierra. Por ejemplo, mientras en el hemisferio sur es invierno, en el hemisferio norte es verano. Y para que todo lo que aprendimos no se quede allí, los reto a elaborar un organizador visual en el que registren y organicen cómo y por qué se producen las estaciones. Recuerden que pueden solicitar apoyo de un familiar para buscar más información en fuentes confiables o volver a ver el programa accediendo a la página web de Aprendo en Casa. Cuando lo tengan listo, los invito a completar este cuadro para verificar si el proceso de investigación va por buen camino. Complétenlo con ayuda de una persona adulta para que luego analicen sus puntos de mejora. Y recuerden que ustedes mismos deben crear el cuarto criterio. Para que tengan una idea, les muestro como ejemplo el cuadro que hizo Joaquín. Cuando realicen su investigación, consideren los criterios de la tabla para que así puedan obtener un sí en cada uno de los criterios o identificar qué aspectos mejorar. Se nos acabó el programa. Cuando su organizador esté listo, compártanlo con sus familiares y sus profesores antes de guardarlo en sus portafolios. Hora de lavarse muy bien las manos con agua y con jabón por lo menos 20 segundos. Y ahora sí, a quedarse en casa. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo juntos.